Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Salmo 31:4. Bienvenidos al episodio 298. Ser justos, ¿no? Es mucho más profundo cuando pensamos justicia como justicia en nuestras acciones, justicia en nuestras relaciones, justicia en cómo pensamos y demás. Bienvenidos al episodio 298. Estamos en el día 21 de Filosofía y Lenguaje y hoy nos toca Roman Jakobson y las funciones del lenguaje. Vamos a dar una introducción. Él menciona que el lenguaje no solo comunica, sino que también emociona, apela, ordena, ¿no? Como estos actos del habla que vimos con J.L. Austin, pero mucho más. Son diferentes. Él habla de 6 funciones del lenguaje, las funciones del lenguaje, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto. Y en el segundo segmento vamos a hablar de la función poética y la metalingüística, ¿no? La metalingüística, que es muy interesante, y también las aplicaciones en la literatura y la comunicación. Cuando nosotros hablamos, no solo transmitimos información, sino que el lenguaje humano va más allá de comunicar datos, también expresa emociones, influimos en los demás, organizamos una conversación, ponemos contexto en una conversación, esto primero, esto segundo, esto tercero, ¿no? O se entiende el contexto y demás. Incluso usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje, ¿no? Y en este contexto, Roman, que es ruso y es lingüista, aparte se considera un filósofo del lenguaje también, Jakobson propone una teoría fundamental para entender la complejitud funcional del lenguaje, ¿no? Para él todo acto comunicativo involucra varios elementos. Involucra un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un código, un canal. Pero lo más interesante es que, según Jakobson, cada uno de esos elementos activa una función diferente del lenguaje, ¿no? Dependiendo del enfoque que va a tomar el hablante del lenguaje y cómo puede cumplir funciones distintas, ¿no? Así Jakobson identifica 6 funciones del lenguaje. Cada una se centra en un componente diferente, distinto del acto comunicativo, ¿no? Tenemos la función referencial, la función emotiva, la función conativa, la función fática, la función metalingüística y la función poética, ¿no? Que vamos a profundizar en esto más adelante. Pero de hecho, Jakobson propone que cada acto comunicativo involucra 6 elementos. O sea, tenemos esos 6 funciones del lenguaje: función referencial, que está centrada en el contexto o la información; la función emotiva, que está centrada en el emisor; la función conativa, que está centrada en el receptor; la función fática, que está centrada en el canal de comunicación; la función metalingüística, que está centrada en el código; la función poética, que está centrada en el mensaje en sí mismo, y que estas involucran 6 elementos, ¿no? En cada una involucran 6 elementos: un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un código, un canal. O canal o contacto también. Y en torno a cada uno de estos elementos se activa una función distinta del lenguaje, ¿no? Lo que decimos no solo depende de qué queremos decir, sino también de a quién, de cómo queremos decir, con qué intención y en qué contexto lo decimos, ¿no? Entonces la función referencial, para iniciar,
se centra en el contenido, en el contexto, en la información que se transmite. Es una función más neutral, ¿no? Típica de este lenguaje científico, periodístico, el lenguaje informativo, ¿no? Por ejemplo, Lima es la capital de Perú. Aquí el lenguaje busca descubrir una realidad de forma objetiva, ¿no? Describir esta realidad de forma precisa, objetiva, como es. Luego viene la función emotiva o expresiva, ¿no? Que está centrada en el emisor y expresa un estado de ánimo, deseos, emociones, actitudes. Tiene un tono subjetivo, un tono personal, un tono íntimo a veces. Entonces, por ejemplo, qué alegría verte, ¿no? Estoy muy cansado. Que estoy no muy cansado, bueno. Entonces el lenguaje sirve aquí para manifestar lo que siente quien habla, ¿no? Esa es la función emotiva del lenguaje. Y luego tenemos la función conativa, ¿no? Que apunta al receptor, más bien, ¿no? Busca influir, busca provocar una reacción, dar una orden, hacer una petición, ¿no? Y suele encontrarse en el lenguaje publicitario, en el lenguaje político, en este ámbito, en imperativos, ¿no? Ven aquí, vote por el cambio y demás, ¿no? Este es el lenguaje que busca producir una acción en el otro. Aquí podemos encontrar con los actos perlocutivos, ¿no? Pero los actos perlocutivos están dentro de la tradición de los actos del habla, ¿no? Que son distintos, ¿no? Porque John Searle menciona estos actos directivos, ¿no? Que están dentro de los actos locutivos y que viene de otra tradición, ¿no? Pero lo que quiso hacer Roman fue clasificar mejor el lenguaje, ¿no? Para hablar de todo. Y evidentemente esta función conativa invita a producir una acción en el otro, como un acto, se parece al acto perlocutivo en los actos del habla también. Viene la función fática. Esta función fática se centra en el canal de comunicación, ¿no? En verificar si el contacto funciona, donde no transmite un conocimiento nuevo, sino que abre, mantiene o cierra el canal de comunicación. Por ejemplo, la pregunta: hola, ¿me escuchas? Ajá, sí. Cuando alguien te está hablando, claro. Entonces, bueno, chao. Entonces es común en conversaciones informales y en el habla cotidiana esta función fática, ¿no? Que se centra en el canal de comunicación, ¿no? Que abre, mantiene o cierra esta conversación, una comunicación, ¿no? Luego está la función metalingüista. Se diría correctamente metalingüística, la función metalingüística, que está centrada en el código, ¿no? Nosotros usamos el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje, entonces aclarar significado, resolver ambigüedades, corresponde. Usamos el lenguaje para hablar del lenguaje, ¿no? Usamos el lenguaje para hablar sobre el mismo lenguaje. Por ejemplo, ¿qué significa la semiótica? Democracia proviene del verbo demos y kratos. Entonces esta función es clave en contextos educativos, lingüísticos y filosóficos sobre todo. Luego viene la función poética, ¿no? Que se enfoca en el mensaje en sí mismo, en cómo se dice más que en lo que se dice, ¿no? Aparece en la literatura, aparece en el arte, la música, pero también en chistes, en eslogan, en juegos de palabras, ¿no? Donde, por ejemplo, el alma que habla puede con los ojos, ¿no? El alma, lo dije mal, el alma el alma habla a través de los ojos, ¿no? O el alma puede hablar a través de los ojos, ¿no? También puede besar con la mirada. Entonces, este lenguaje poético o las frases también redundantes, pero que tienen sentido, como más vale tarde que nunca y demás otras frases, ¿no? El lenguaje busca aquí impactar su forma, impactar una belleza, un ingenio, un ritmo, ¿no? El mensaje en sí mismo, en cómo se dice más que en lo que se dice, ¿no? La función poética del lenguaje. Y claro, aquí se va a hablar que necesita unos 6 elementos, o más que necesitar,
hay 6 funciones del lenguaje que están dentro de las 6 actos de comunicativos, ¿no? O 6 claro, hay 6 funciones del lenguaje que tienen 6 elementos, que es el emisor, receptor, mensaje, contexto, código, canal. Y están los 6 funciones del lenguaje, que son la función referencial, la función emotiva, la función conativa, la función fática, la función metalingüística y la función poética. Y claro, estos elementos, como emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto, cuando nos comunicamos aparecen en lo cotidiano y aparecen casi automáticos, ¿no? En realidad entran en juego 6 elementos fundamentales que hacen posible que el mensaje llegue y sea comprendido, ¿no? Y esta estructura es formulada por Jacobson y nos ayuda a entender cómo se construye toda la comunicación humana. Todo comienzo inicia por un emisor, todo acto comunicativo, todo comienzo de comunicación inicia con el emisor. La persona que quiere decir algo es quien tiene una intención y codifica un mensaje en palabras, ¿no? Gestos, signos y demás. Imaginemos a una profesora que les dice a sus alumnos: mañana hay examen, y ella es claramente el emisor. Del otro lado tenemos al receptor, que es quien escucha, recibe el mensaje, y en este caso serían los estudiantes que prestan atención y tratan de entender lo que se dice, ¿no? Sin un receptor dispuesto y capaz de interpretar, el acto comunicativo no se completa. Ahora bien, lo que se transmite entre ambos es el mensaje, esa unidad de sentido que contiene información. Puede ser una orden, una emoción, un pensamiento que el emisor quiere compartir, ¿no? Y luego, en nuestro ejemplo, el mensaje es sencillo pero contundente, ¿no? Mañana hay examen, pero como viaja este mensaje es a través del canal, que es el medio físico técnico que lo transporta. Si la profesora está hablando, el canal es el aire por el que se propaga las ondas sonoras, y si en cambio manda un correo sería el canal digital, ¿no? Y para el mensaje y que tenga comprensión, se necesita que ambos compartan un código, es decir, el sistema de signos, ¿no? En este caso el idioma español. Si la profesora hablara alemán, sería el alemán, y los alumnos entenderían si estuvieran en ese contexto. Pero si no está en ese contexto y habla chino, por ejemplo, no le entienden. Se necesita de este código. Y lo mismo pasa cuando programamos, ¿no? Cuando programamos cada código, bueno, cada código es diferente a otro, ¿no? JavaScript es diferente a CSS+, o a Python, ¿no? Son códigos, bueno, son idiomas de códigos de textos también diferentes que funcionan en cada código de programación. Y claro, finalmente no podemos olvidarnos del contexto, y es el fondo, la situación que da sentido a lo que se dice. El contexto nos permite interpretar correctamente el mensaje. Por ejemplo, si alguien dice está caliente, el significado varía si estamos en la cocina, en un clima tropical o frente a la computadora, ¿no? Es el contexto lo que define el sentido preciso de la expresión. Así vemos que la comunicación es un proceso mucho más estructurado de lo que aparece, ¿no? El emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto, todos deben estar presentes y alineados para que el lenguaje funcione, ¿no? Jacobson no solo los describe, sino que además explica cómo, dependiendo de cuál de esos elementos se enfatice más, ¿no? El lenguaje cumple diferentes funciones como informar, emocionar, ordenar o incluso jugar con palabras, ¿no? En resumen, comunicarnos no es solo hablar, sino que es activar una red compleja de relaciones, donde cada elemento cumple un rol para que el sentido circule, ¿no? Y comprender esta estructura nos permite leer el mundo con más claridad, entender mejor los discursos y hablar con mayor conciencia sobre el acto realizado del habla. Y claro, vamos ahora a hablar de esta función poética y metalingüística. Una vez comprendidos los elementos básicos de la comunicación, Jacobson nos invita a ir mucho más allá y preguntarnos
cómo varía el lenguaje cuando enfatizamos uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, es aquí donde aparecen las funciones del lenguaje. Y claro, las más interesantes son la función poética y la metalingüística, donde la función poética se activa cuando el foco está puesto en el mensaje en sí mismo, ¿no? Es decir, no solo importa lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Esta función aparece claramente en la poesía, pero también está en eslogans, está en juegos de palabras, está en refranes, está en canciones, está en chistes. Entonces aquí el lenguaje se vuelve objeto de atención. Su ritmo, su forma, su estética, su sonoridad entra en juego, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice tres tristes tigres tragan trigo en un trigal, lo que se dice no tiene gran importancia en términos informativos, ¿no? Pero la manera en que se articula el mensaje, la aliteración, la repetición de sonidos, provoca un efecto estético, lúdico, incluso emocional, ¿no? Es el lenguaje jugando consigo mismo, ¿no? Por otro lado, la función metalingüística ocurre cuando el lenguaje habla sobre su propio lenguaje. Es la función que usamos cuando decimos palabras para aclarar significados o preguntarnos por el sentido de una expresión. Por ejemplo, si alguien pregunta ¿qué significa epistemología? Entonces está usando el lenguaje para reflexionar sobre el código mismo, de cómo adquiere el conocimiento, de cómo utiliza el conocimiento, ¿no? Por eso la filosofía del lenguaje es algo mucho más profundo. Eso es muy interesante, ¿no? Porque todo está constituido por medio del lenguaje. Entonces, cuando nosotros pensamos en silencio y no hablamos nada y pensamos sobre el lenguaje, estamos haciendo metalingüística. Y claro, esto es algo fascinante porque esta función es clave en contextos educativos, filosóficos, en el aprendizaje de idiomas también y en debates donde se busca la precisión conceptual, ¿no? Y aquí también es la función que nos permite proponer o ponernos de acuerdo con el significado de un término que usamos, ¿no? Las palabras nuevas que aparecen en la RAE, donde algo fundamental lo toma la filosofía y claro, mientras que es fundamental para la filosofía para entenderse a sí misma y claro, la misma función poética nos muestra el poder de lo estético del lenguaje también, ¿no? Y la función metalingüística revela la capacidad reflexiva del lenguaje y su habilidad para hablar de sí mismo y afinar la comunicación, ¿no? Entender más el lenguaje en sí mismo. Y ambas funciones nos recuerdan que el lenguaje no es solo una herramienta para transmitir información, sino que también es crear, es reflexionar, es jugar lingüísticamente. Y una vez comprendías estas funciones propuestas por Roman, resulta fascinante ver cómo se aplican concretamente a ámbitos como la literatura o la comunicación cotidiana, ¿no? En la literatura, la función poética cobra un protagonismo especial. Aquí el lenguaje no es simplemente un medio para contar una historia, sino que se convierte en un objeto estético en sí mismo, donde los escritores eligen cuidadosamente las palabras, los ritmos, las imágenes y las estructuras sintácticas para producir sensaciones, evocaciones o rupturas, ¿no? Rupturas, por ejemplo, en un poema de César Vallejo o de Alejandra Pizarnik, lo que se dice importa, pero cómo se dice es lo que realmente construye el sentido profundo y emocional del texto. Además, esta función emotiva, que se centra más en el emisor, permite que el autor proyecte sentimientos, angustias, deseos a través del lenguaje, mientras que la función conativa, centrada en el receptor, puede buscar provocar una respuesta o interpretación directa, como ocurre en ciertos contextos dramáticos o que están comprometidos con la poesía, ¿no?
Y claro, en la comunicación comunicativa y mediática, las funciones del lenguaje se entrelazan constantemente, ¿no? En un discurso político, por ejemplo, se activa fuertemente la función conativa, ya que el hablante busca persuadir, movilizar gente. En una conversación telefónica informal se destaca la función fática, ¿no? Cuyo objetivo es mantener abierto un canal de comunicación. Fases: hola, ajá, sí, me escuchas. Claro, no aportan contenido, pero aseguran que la interacción siga fluida, ¿no? Y por otro lado, en la publicidad, el lenguaje suele explotar tanto la función poética, estas metáforas, estos juegos sonoros, estos eslogans, como también la conativa, ¿no? Esta apelación directa al consumidor, donde un anuncio no solo persuade, sino que lo hace con una forma verbal breve, ¿no? Breve, rítmica, fácil de recordar, con una combinación de estrategias, de funciones, ¿no? Incluso en el ámbito educativo, académico, la función metalingüística es crucial, donde los profesores, estudiantes o investigadores constantemente explican, reformulan o preguntan sobre el lenguaje mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir este concepto? ¿A qué se refiere esta palabra? ¿Cuál es el término correcto? Entonces, las funciones del lenguaje, según Jacobson, son teorías abstractas, alejadas de la realidad, pero que siempre están vinculadas a la realidad, ¿no? Claro, estas van a organizar, van a estructurar múltiples formas de hablar, de escribir y relacionarnos, ¿no? Desde una novela hasta una clase, desde un poema hasta un meme, el lenguaje activa distintos recursos para comunicar, para emocionar, para persuadir o simplemente para mantenerse presente, ¿no? Jacobson, con su modelo, nos entrega una brújula para navegar en este complejo mapa de la expresión humana, de las expresiones humanas. Y claro, con estas 6 funciones del lenguaje, donde está involucrado toda la relación humana de hablar, y claro, ahí todas las teorías tienen críticas, ¿no? Pero no nos estamos enfocando en eso. Entonces, Jacobson muestra que el lenguaje es mucho más que un simple medio para decir cosas. El lenguaje es más bien un sistema versátil y estratégico con múltiples propósitos. Y cada acto de habla puede activar varias funciones al mismo tiempo y, dependiendo de la intención, el contexto y los participantes, va a tener sentido, ¿no? Va a jugar este sistema, por eso es versátil. Y esta teoría sigue siendo vigente, es una herramienta potente para analizar, desde una charla informal hasta una obra literaria o un discurso político, ¿no? Claro, es lingüista, Roman Jacobson. Es muy interesante la teoría, la función del lenguaje, pero claro, es básicamente lo que enseñan en lingüística. Y que, claro, tiene relación con la filosofía cuando hablamos de la estructura y la realidad, ¿no? Porque Jacobson fue una figura central en este desarrollo del estructuralismo lingüístico. Esta corriente sostiene que el lenguaje no es simplemente un medio de expresión, sino un sistema estructurado que moldea nuestras experiencias en el mundo. Esto conecta directamente con la filosofía del lenguaje y preguntas como ¿cómo entendemos el mundo a través del lenguaje? Y si el lenguaje refleja o crea la realidad. O preguntas como ¿qué papel tiene la estructura en el pensamiento? Y en este sentido, Jacobson dialoga con Saussure, pero también anticipa debates posteriores con Derrida, Foucault, inclusive Wittgenstein. También esta función poética tiene relación con la estética, ¿no? La estética filosófica, porque esta función poética que Jacobson propone no se limita al arte, sino que implica que el lenguaje tiene un valor estético, reflexivo y autorreferencial, ¿no? Y esto es interesante de la filosofía porque desafía el modelo lingüístico del lenguaje como simple vehículo de la verdad,
y muestra que el lenguaje puede ser autónomo, creativo, impredecible, y se conecta con la filosofía del arte, la hermenéutica, evidentemente, y la teoría literaria, ¿no? Aquí resuena, por ejemplo, con Kant, Immanuel Kant, y el juicio estético, Gadamer con el lenguaje como medio de entendimiento, Adorno con la forma y contenido, que esos son inseparables. Y la política también, ¿no? Recordemos que tiene esa dimensión política, está relacionada con la subjetividad del lenguaje. Jacobson no aborda directamente el poder, la política como lo hace Foucault, pero su idea de funciones del lenguaje permite analizar cómo se construye el sujeto y cómo opera la influencia discursiva que tiene, ¿no? Esto es fundamental para pensadores como Judith Butler, que vimos, quien explora cómo el lenguaje construye la identidad, y Bourdieu, que trabaja la noción de legitimidad del habla y el capital simbólico, ¿no? Pierre Bourdieu, de este capital simbólico, ¿no? De cómo existe esta legitimidad del habla y que esta va a clasificar quién va a tener más relevancia que otro al hablar. Y así también Jacobson se convierte en un puente entre la lingüística formal y la crítica filosófica, ¿no? Al mostrar que cada acto del habla es también un acto de posicionamiento social, de subjetividad, claro, un posicionamiento subjetivo, ¿no? De qué función del lenguaje vamos a hacer en cierto momento y demás, ¿no? Jacobson influye también directamente en el llamado giro lingüístico de la filosofía del siglo XX, que reordena o reorienta el foco desde el ser y la conciencia hacia el lenguaje como medio primordial de pensamiento, ¿no? Y este giro está presente en Wittgenstein, en Derrida, en Foucault, en Quine. Y claro, Jacobson ofrece esta base técnica, base conceptual para filósofos, para semiólogos, para críticos, quienes utilizan las funciones del lenguaje, así como los elementos emisor, receptor, canal, contexto y demás, para repensar el lenguaje como construcción y no como reflejo del mundo, ¿no? Entonces, Roman Jacobson no solo fue un lingüista que se enfocó en separar, clasificar cómo entendemos y cómo hablamos, sino fue un pensador para la filosofía del siglo XX, porque su teoría muestra que el lenguaje no es neutro ni es transparente, sino que es un sistema complejo de funciones, intenciones y formas que estructura lo que podemos pensar, lo que podemos decir, lo que podemos sentir, ¿no? Y gracias a él la filosofía aprendió a mirar el lenguaje no como un reflejo del pensamiento, sino como una condición de posibilidad, ¿no? Que claro, ya filósofos como Russell y Frege habían hecho este trabajo. Bueno, ya vimos muchos filósofos que hacen este trabajo, pero que un lingüista le dé estas funciones del lenguaje ya hace que la filosofía del lenguaje influya mucho en el propio lenguaje, ¿no? Y aparte también cuando se habla de la metalingüística ya está involucrado la filosofía y la filosofía del lenguaje para explicar cómo funciona el lenguaje, evidentemente. Bien, gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana con Noam Chomsky y justamente vamos a hablar de la gramática universal, ¿no? Y el dispositivo, este dispositivo de aprendizaje del lenguaje. Siempre se me va el nombre de este dispositivo, ¿no? Dispositivo de adquisición del lenguaje. Y claro, es fundamental, ¿no? Entonces mañana nos vemos con Noam Chomsky, la gramática universal. Conózcanse a sí mismos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana.